Nada es natural, reflexiones desde la perspectiva de género, el título o el nombre que engloba las columnas y los espacios que va transitando Belu Fernández aquí en nuestro programa. Belu, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que están del otro lado. Gracias nuevamente por el espacio. Acá estamos con algunos temas que trajimos hoy, que un poco me gustaría primero arrancar contextualizando, porque venimos de una semana significativa para las diversidades culturales y para pensar en términos de interculturalidad. Y me gustaría arrancar, como soy yo también una fanática de la poesía, con un poema, en este caso de Liliana Encalao, que es una poeta nacida en suelo patagónico, en Chubut, que forma parte de la comunidad mapuche tehuelche, Ñanculahuen, perdón si no está bien pronunciado. Y bueno, también para traer un poco la situación que pasó con la represión en Villa Mascardi, ¿no? Nada más ni nada menos que una mujer referente de la comunidad y de la identidad mapuche, para abrir el espacio de hoy. Perfecto. Bueno, este poema se llama Detrás de los párpados. Dice: detrás de los párpados queda la vigilia detenida. En el sueño un haz de luz centellea, y sospecho que un paso más acá están las respuestas. Recuerdo que en sueños puedo volar, y vuelo, sobre escaleras rotas, alturas silenciosas y hombres que espían. ¿Qué fui yo? ¿Qué delicados pies tenía? ¿Qué corría sobre el cuerpo de las noche aire? ¿Qué mensaje llevaba? ¿Qué vértigo me hundió los ojos miedo? ¿Qué burla corrosiva tocó mi hombro y me abandonó despierta en la otra orilla? ¿Alguien fue enviada en mi lugar? ¿Alguien curó mis alas rasgadas por el silencio? Sé que no supe llegar a destino y que se desarmó mi vuelo leve y blanco en la neblina y que estoy condenada en cada sueño a repetir el intento hasta que pueda, fervorosa, traspasar en vuelo los párpados de la vigilia y me gane amanecer al mundo con 2 cicatrices en la espalda. Qué bueno esto. Liliana tiene estas palabras que atraviesan y perforan, y bueno, Vos sabés que sin querer o queriendo también, porque bueno, en definitiva hay una temática que nos, como digo siempre en el comienzo del programa, temas que nos son comunes, que nos unen de alguna manera. Y yo hoy mencionaba en la primera parte del programa, hablaba de la empatía en términos generales, pero también de la empatía intercultural. Esta cosa de entender, acompañar y respetar la interculturalidad, ¿no? Y en este poema que vos acabas de leer y que elegiste específicamente para hoy, hay mucho de esa empatía intercultural, ¿no? Sí, esa interpretación, de esa cosmovisión precisamente. Sí, totalmente. Habla del miedo, del silencio, de los sueños. Me parece que se trata, de pensar en términos interculturales, pero de manera, con una reflexión deliberada que nos corra de estas culturas dominantes o hegemónicas que reciben a culturas alternas, ¿no? O a culturas como si existiera una persona que aloja a otra y una persona que pide permiso para entrar y otra que recibe, personificándolo un poco, ¿no? Y hay también en esta interpretación, en este entrelazamiento de un tema con otro, y creo que también es parte de lo que vos nos traías hoy para charlar y para reflexionar, es el tema de la capacitación, es decir, qué lugar ocupa la capacitación, ya hablando puntualmente de la perspectiva de género, de cómo las leyes acompañan, no son una salvación ni mucho menos, pero sí son las herramientas que tenemos en la convivencia cotidiana para ir acompañando esta mirada, esta perspectiva de género, que a su vez tiene que ver con esta empatía, sí, con la empatía intercultural. Sí, totalmente. Yo pensé
hoy en dos leyes, una nacional y otra provincial. La conocida ley Micaela, que las traigo porque son relativamente nuevas y porque todavía hay que conocer de qué se tratan y saber un montón de cuestiones, más allá de que las escuchamos nombrar quizás. Y para arrancar, bueno, la ley Micaela se promulgó en el 2019 y hace referencia a la capacitación obligatoria en materia de género y en violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes de la nación, ¿no? Uh-huh. Ejecutivo, legislativo y judicial. Uh-huh. Digo judicial y es inevitable, bueno, pensar en quienes componen la justicia, que es en quienes estamos, digamos, estamos en mano todas las personas y uh-huh. puntualmente las mujeres que denuncian y que bueno, necesitan un resguardo. Uh-huh. Donde más está, uno de los ámbitos donde más está haciendo falta precisamente el trabajo de la interpretación de la perspectiva de género. Sí. La ley Micaela, como vos decís, es una ley nacional y por lo tanto se aplica a los funcionarios, a los empleados, a las empleadas del ámbito nacional, pero también de las provincias que adhieran y de los municipios que adhieran a esa ley nacional, ¿no? Sí. ¿Y por qué pensaríamos que es importante la capacitación en esta temática en ámbitos de la administración pública? Bueno, porque hay que dar respuestas a estas situaciones, corriéndonos y lejos de lo que sucedía en su momento cuando las cosas que pasaban en ámbitos privados quedaban ahí, trayendo obviamente la premisa del feminismo que tiene que ver con que lo personal es político y ya lo que pasa en un ámbito laboral no es una cuestión entre dos, ni mucho menos. Bueno, es responsabilidad de las personas que integran la administración pública identificar estas formas de violencia que tienen que ver con las desigualdades de género, como hablábamos el otro día, y dar una respuesta institucional frente a esto, no, digamos, no caer en la indiferencia o en decir, uy, bueno, no, me voy a meter en un lío, qué sé yo. Me parece que es importante visibilizar esto. Y con la implementación de esta normativa, la idea es prevenir y promover la intervención frente a estas situaciones de violencia de género y de dominación masculina, ¿no? Como así también interpelarnos y reflexionar sobre la responsabilidad que tienen las personas que integran el Estado, las autoridades y agentes en estos procesos de capacitación y de acción. Uh-huh. Y que tiene que ver también un poco con el diseño de políticas públicas de cada sector. Uh-huh. Uh-huh. Y hay un primer halo de prejuicio cuando sucede en este tipo de capacitaciones, y es el rechazo de aquellos y aquellas personas que entienden que no es necesario, que no sirve, ¿no? Básicamente. Y después cierta reticencia también a ¿por qué me van a capacitar a mí si yo ya sé cómo son las cosas? Sí. Esto también es lógico y es común escucharlo en aquellas personas que en diferentes ámbitos nacionales, porque estamos hablando de la ley Micaela, están obligadas a tomar ese curso o esos talleres, digamos, ¿no? Pero bueno, es un tema... Sí, es como todo, un proceso, una construcción, pero nos tenemos que correr del lugar del individualismo, de decir, bueno, yo no haría tal cosa, yo no denigraría, yo no violentaría. Me parece que esto es más macro y que tiene que ver con bueno, esto, capacitarnos y empaparnos en lo que es la reflexión a partir de las desigualdades de género. Uh-huh. Y esto que vos decías también recién, Belu, que cuando se trata de violencia en ámbitos de trabajo ya deja de ser un problema de dos, por decirlo de alguna manera, para transformarse en un problema colectivo del mismo ámbito de trabajo. Muchas veces algunas personas pueden ser testigos o pueden estar presentes o pueden conformar el mismo ámbito donde se producen hechos de violencia y no tenemos las herramientas necesarias para saber qué hacer en esos casos. Nos callamos, hablamos con algún jefe, con algún responsable, lo visibilizamos, cómo lo debatimos. Bueno, también ahí está la capacitación, cómo responder a eso. Sí, hay un
un breve, corto video interesante en la plataforma de YouTube que habla, que en realidad hace referencia a una situación en donde se acerca una chica a un mostrador de una oficina de la administración pública, y quienes la atienden, primero el varón hace como tiene, digamos, la confianza de hacer una serie de chistes, y después de eso se visualiza que ella vive una situación de violencia con su pareja por medio del teléfono, ¿no? Y bueno, de esto también se trata, porque es una situación que sucede en un ámbito que, si bien no tiene que ver con personas que están directamente dentro o sea, entre trabajadores o trabajadoras, sí hay una persona externa que está siendo vulnerada y que manifiesta un malestar, una angustia. En este caso, la chica esta, así es como se la visibiliza en el video, ¿no? Y que, requiere también un acompañamiento y una escucha frente a esa situación. Y se habla de la pedagogía feminista en términos de capacitarnos justamente en perspectiva de género, ¿no? Y de visualizar o dar una nueva mirada a las políticas pedagógico-emancipadoras, ¿no? Que tienen que ver con posicionarse críticamente y ser sujetas activas en todo este tema. Y para volver un poco a nuestra provincia de Neuquén, en términos más locales, si se quiere, la ley Cielo López, me gustaría mencionar, que tiene que ver con las capacitaciones de violencia de género y ejercicio de masculinidades en el ámbito docente y en estudiantes, ¿no? De todas las escuelas de la provincia. Esta ley también es relativamente nueva, estamos hablando del 2020, que se promulgó, y me gustaría mencionar que la iniciativa fue presentada por la familia de Cielo López, joven víctima del femicidio, y después, acompañada por bloques políticos. Y que se aprobó a días de cumplirse un año del femicidio, ¿no? Que conmocionó, a toda la provincia. Y acá menciono la agenda educativa, que también obviamente me convoca, me interpela, y en todos los niveles educativos seguramente Leo también va a estar adhiriendo a esto, que trabaja en educación, y poner en la agenda educativa la prioridad en perspectiva de género me parece que no es algo menor, que no es algo al pasar. La educación sexual integral, como ya la hemos mencionado, las disidencias, las violencias por razones de género, y la promoción de prácticas pedagógicas respetuosas respecto de la diferencia entre géneros, ¿no? Esto de preguntarle al otro, a la otra, cómo se siente autopercibido, autopercibida, cómo le gustaría que le nombren. Todas esas cuestiones me parece que tienen que atravesarnos como docentes. Y vuelvo a decir esto de la importancia de la transversalidad de la mirada de género, porque muchas veces reducimos, la ESI a ciertas prácticas o a ciertas cuestiones en la sala o en el aula. Y me parece que si vemos a la educación sexual integral o a la perspectiva de género como algo que atraviesa muchos contenidos de la currícula, me parece que podemos llegar a trabajar de manera interrelacionada, interdisciplinaria, y hacer más significativa la enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para infancias, adolescencias. Y esto de los espacios curriculares, de pensar en los contenidos, pensar en cómo abordar distintas cuestiones a través de la perspectiva de género, y ya que mencionamos hoy la interculturalidad,
se me viene a la mente, bueno, colectivos de mujeres y feminismos indígenas que también es interesante dar a conocer a las adolescencias o a las infancias y entender un poco de dónde vienen estas mujeres que tienen todo un proceso de sanación cultural, política y emancipadora. La ley Cielo López es la ley provincial 3250, que es la ley que mencionaba recién Belu, y la ley Micaela es la ley nacional 27499. Bueno, nos vamos cerrando la columna de hoy ya conociendo más precisamente de estas dos leyes determinantes, trascendentes, son un eslabón necesario para ir transitando este largo y difícil camino, como es el camino hacia la eliminación de cualquier tipo de violencia de género, ¿no? Y esta mirada, como decimos siempre, desde la perspectiva de género. Bueno, gracias Belu y gracias por el poema, por la poesía de Liliana Ancalao. Bueno, gracias a ustedes y a quienes están del otro lado. Nos encontramos en 2 semanas. En 2 semanas.